Bien, muy buenas noches a toda la comunidad psicológica que nos está sintonizando a través de nuestra página de Facebook del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Directivo Nacional. Bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias organizada para toda la comunidad psicológica. En esta oportunidad nos acompaña un miembro del Comité de Psicología en Adicciones, quien está encargado de organizar esta conferencia. Me refiero al psicólogo Cristian Solano. Muy buenas noches, psicólogo Cristian. Bienvenido. Buenas noches a ti y a todos los presentes. Muchas gracias. Agradecer su participación y su presencia de manera virtual en esta actividad. Estoy seguro que todos los interesados que ya se estarán uniendo a esta conferencia, tanto en el Facebook como en el Zoom, les va a servir y les va a ser de gran ayuda todo el conocimiento que nos va a brindar en esta noche. Para poder dar inicio a esta conferencia titulada Ludopatía y apuestas deportivas virtuales en el Perú, brindado por el psicólogo Cristian Alfonso Solano Melo. Él es doctor y magíster en psicología clínica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es expresidente del Comité de Psicología de las Adicciones del Colegio de Psicólogos del Perú. Asimismo, es premio nacional en la especialidad de la psicología en las adicciones por el Colegio de Psicólogos del Perú en el año 2024. Es docente universitario en pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Católica del Perú, en la Universidad de Lima, en la César Vallejo y en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con experiencia clínica de 20 años en el tratamiento de las conductas adictivas en diferentes instituciones del Perú, clínicas de la salud mental, comunidades terapéuticas, etc. Y pasantías internacionales, es consultor en Devida y capacitador en temas de tratamiento de las adicciones. Como todos los días, hago extensivo la invitación a todos ustedes a que puedan participar de esta conferencia, dejando sus preguntas o alguna duda que tengan en la casilla de comentarios para que nosotros podamos hacer llegar sus dudas a nuestro especialista. Sin más que añadir, doy pase a nuestro expositor invitado en esta noche para que pueda dar inicio. Adelante. Gracias por el pase. Tengan todos buenas noches. Entonces voy a empezar con el tema de la presentación. Por favor, voy a compartir pantalla, que espero se pueda visualizar. Bien. Bueno, el tema del día de hoy, de parte del Comité de las Adicciones, implica conversar y hablar acerca de la ludopatía y apuestas deportivas virtuales en el Perú. Un tema actual, vigente, que tiene ya una historia de desarrollo a nivel mundial y en el contexto peruano también, ¿no? Ya hace diríamos, años, perdón, está apareciendo con cierta prevalencia. Entonces, en general, siempre hemos trabajado las adicciones de manera, diríamos, hacia drogas, pero en el último tiempo se enfoca también a las conductas adictivas sin sustancias. Y en este caso el juego tiene una alta prevalencia y bueno, ahora con la denominación y la variante de la tecnología, tomando en cuenta el tema de las apuestas virtuales. En ese contexto es el tema de esta presentación. Haré una pequeña sesión de 1 hora y luego, por favor, preguntas, dudas, comentarios. Siempre atento a las respuestas y los aportes respectivos. Muy bien. A ver, entonces, primero, ver un poco el marco general. Siempre se ha trabajado ya hace muchas décadas, ¿cierto?, del tema de las adicciones. Y obviamente eso ha tenido una evolución histórica, tomando en cuenta la secuencia de acciones y actividades en investigación. Y siempre quizás hacia el enfoque clásico, ¿no?, de trabajar adicciones en el tema de drogas, de las famosas sustancias psicoactivas. Pero ya también hace años previamente se ha tomado en cuenta la aparición de comportamientos adictivos sin la necesidad del uso de drogas. Entonces, ambos elementos son importantes revisarlos y tomarlos en consideración. Ahora, en ese devenir histórico de investigación, se ha tomado en cuenta la información básica del tema
y ver, por ejemplo, lo que define quizás los manuales de clasificación de enfermedades mentales, llámese el CIE y el DSM, que han generado, diríamos, estándares básicos de conceptualización desde el enfoque clínico. Y ya desde el DSM-5 y también ahora el CIE-11 consideran lesiones conductuales, entre estas, una que es muy importante, el juego patológico, en función a la presencia de comportamientos, repito, sin la presencia de drogas. Entonces, en ese contexto se entiende la problemática en mención, viendo quizás la importancia del caso y las acciones que pueden llevarse a cabo de parte de un clínico. Obviamente también en la mirada de la psiquiatría y la psicología, generalmente salud mental, es importante esta clasificación. Ahora, también hay que mencionar que están apareciendo otras conductas adictivas, ¿correcto? Pero esta clase está más enfocada a lo que es, repito, juego patológico. Bueno, entonces, sería importante hacer una revisión básica, iniciar, preliminar de lo que es las adicciones comportamentales y ya luego entrar al tema de la sesión, que es obviamente ludopatía. ¿Qué se puede al respecto entender y comprender? Miren, al hacer una revisión histórica encontramos que el tema de la adicción comportamental ya también tiene décadas previas. Miren este punto importante en la historia de las adicciones comportamentales, ¿no? Antecedentes del uso de los términos y la aparición posiblemente de las primeras adicciones comportamentales, como es aquí este estudio que figura 1985, el significado de la adicción, miren ustedes, ¿cierto? En Estados Unidos o también en Inglaterra respecto a este uso problemático de lo que es la adicción a nivel psicológico. Entonces, son los primeros inicios del estudio del interés de la conceptualización de una adicción sin la presencia de drogas. Al respecto, se ha visto, por ejemplo, hoy en día mucha publicación actual con difusión, ¿no? De conocimientos, conceptos y términos que nos explican, repito, una adicción conductual. Aquí ven ustedes, por ejemplo, al lado izquierdo de su pantalla, perdón, derecho, la imagen que dice Guía de Adicciones Comportamentales. Es una guía de publicación 2023 española y es recomendada su uso para mayor interés del caso. Por ahí quizás lo pueden revisar en Google y si no hay dificultad, si hay dificultad, perdón, un mensaje, un correo, les puedo enviar los documentos que ustedes requieran para una mayor profundización de cómo quizás hoy en día trabajamos con guías y manuales para esta conducta, en este caso adictiva. Entonces, es importante iniciar con un concepto, ¿no? ¿Cómo entender, cómo conceptualizar una adicción comportamental? Y bueno, se puede encontrar una lista de definiciones. Yo aquí he puesto dos solamente sencillas al respecto. Primero dice aquí, ¿no? Hay que entender que hablamos de una conducta problema sin la presencia de drogas, para empezar, y va a tener criterios semejantes a una adicción química. Por ejemplo, esta famosa dificultad o tendencia irreprimible, es decir, una falta de autocontrol. Es un elemento clave en cualquier conducta activa, con o sin drogas. Y también la famosa repetición, el término de un comportamiento obsesivo en pensamiento y una conducta compulsiva hacia la misma es un elemento clave. Entonces, en ese contexto se puede tomar en cuenta que muchas definiciones tienen similitudes y también, ¿cierto?, algunas diferencias con las adicciones a drogas. Enrique Cheburúa, un psicólogo que ha hecho mucha investigación en el campo de las adicciones, nos da acá un aporte importante. Dice, ¿no? Cualquier comportamiento tendría la posibilidad a nivel de riesgo de generar una conducta, diríamos, de adicción, tomando en cuenta quizás los famosos parámetros de un comportamiento, llámese con qué frecuencia una persona hace esta actividad o esta conducta,
cómo esta conducta puede ser intensa a nivel de un malestar emocional importante o la interferencia en actividades cotidianas. Es decir, cómo este comportamiento podría impactar en una persona. Y aquí entonces entraría también, repito, un concepto similar o semejante en el caso de una adicción. Entonces, se puede pensar quizás en una comparación entre los criterios clínicos de una adicción química y una conducta adictiva sin drogas, en el caso del juego, por ejemplo. Eso será motivo de una revisión más adelante, ahí veremos un caso práctico a trabajar. Ahora, en esa lista de variables que hoy en día se estudian y se analizan, vamos a encontrar, por ejemplo, quizás qué factor de riesgo podría explicar esta problemática. Y, por ejemplo, se habla hoy en día de la variable impulsividad, ¿no? Esta incapacidad de una persona, ¿correcto? De, diríamos, pensar, evaluar su conducta y simplemente hay una acción casi inmediata, ¿no? Esta falta de poder evaluar este comportamiento. Entonces, se encontró, por ejemplo, en muchas personas una alta impulsividad como factor de riesgo hacia las conductas adictivas. Y este elemento es clave en el análisis y la atención del caso. Entonces, en esa línea se entiende quizás las acciones, los procedimientos que hay que poner en práctica para dicha acción. En este campo se ha encontrado mucha terminología. ¿Por qué? No hay un consenso entre los investigadores. Es decir, se ve términos equivalentes en el estudio. Por ejemplo, algunos mencionan el término adicción comportamental, hablando de una conducta o comportamiento. Otros de una adicción sin sustancias. Otros quizás una adicción psicológica, una adicción social, adicción no química, entre otros. Eso de alguna manera genera quizás a veces alguna confusión en la terminología, pero sí, bueno, quizás el punto clave es, hablamos acá de un comportamiento adictivo en el cual no hay la presencia, repito, de una droga, de una SPA, llámese sustancia psicoactiva. Y en la búsqueda de literatura, por ejemplo, si revisamos quizás artículos, revisamos algún paper, alguna revisión sistemática, metaanálisis, vamos a encontrar mucha tecnología semejante. Entonces, en ese contexto es importante en la búsqueda de información o cómo se estudia el tema y cuáles son las variables asociadas a esta problemática. Y si hacemos esa búsqueda, por ejemplo, les digo, ¿no? La adicción más estudiada hoy en día es el juego patológico, tema de esta sesión, ¿no? Además, obviamente, de otros. Por ejemplo, pensamos de repente hoy en día con el tema de la tecnología, redes sociales, de repente una adicción a otra problemática mayor, también es posible que pueda ser, repito, hoy en día investigado. Pero obviamente en ese campo habría mucha literatura que revisar y mucha investigación que seguir trabajando cada vez más. Entonces, corresponde empezar ya a hablar del tema de la charla, el juego patológico, llamado también ludopatía. ¿Cómo se entiende esto y cómo quizás a partir de esta problemática ha aparecido el juego virtual o tecnológico? Entonces, una definición inicial podría ser la que acá menciona Becoña, ¿no? O sea, de un comportamiento lúdico, porque el juego es un tema histórico y universal en el ser humano. El juego en general no es el problema. El problema quizás es la relación que hacemos con el juego, como ahora vamos a ver un poco en su momento. Entonces, esta conducta tiene una cierta persistencia a nivel ya de conducta problema y generalmente una afectación. Entonces, en ese contexto se puede hablar de una falta de control, de una conducta que empieza a ser gobernada en sí misma y ya la persona carece de autonomía, por ejemplo, y obviamente esto puede ser un factor importante a alterar la vida de la persona y convertirse en una adicción. Es decir,
La conducta en sí gobierna a la persona. Entonces, hoy en día se habla, por ejemplo, de ludopatía con muchas modalidades, ¿no? Quizás de manera clásica, las famosas máquinas tragamonedas, los casinos, los bingos. Hoy en día, con el uso, repito, de la tecnología, se ha tomado en cuenta nuevas conductas, nuevas formas, nuevas modalidades de jugar, por ejemplo. Entonces, eso ha generado quizás también una mirada de la gestión de los gobiernos. Hacer, por ejemplo, normas, hacer leyes, procedimientos de regulación. Porque así como se reguló en su momento el alcohol y el tabaco, con leyes que quizás han podido favorecer o no, eso es un tema ya quizás para otra charla, igual en el juego, ¿no? Aparece una normativa regulatoria, la cual quizás no es totalmente, diríamos, eficaz, pero es un inicio al respecto y se espera finalmente luego que haya una mejor regulación, porque es un factor obviamente que puede mediar a favor o en contra de que hoy en día aparezcan más personas con esta problemática. Ahora, no podemos tampoco pensar en estigmatizar el juego. Eso mucho cuidado. Hablamos acá de una amplia tipología. Yo decía hace un momento, ¿no? Jugar es algo histórico, universal. El ser humano usa el juego como una actividad recreativa, perdón. Pero acá es importante diferenciar algo clave, ¿no? Lo que es un juego controlado de un juego problemático. Y esta lámina lo dice de manera bien interesante. Es decir, ¿cómo quizás podemos diferenciar a una persona que tenga una forma de jugar con un fin recreativo, social, en comparación de alguien que ya me da inicios, indicadores de un problema al respecto? Entonces, acá se plantea, ¿no? Por ejemplo, dice juego controlado, quizás en el tema de que la persona lo hace por diversión, una recreación, ¿correcto? En cambio, en el juego problemático, por una necesidad. Hay una frecuencia mucho más importante al respecto, por ejemplo. En el juego controlado, por ejemplo, el juego, diríamoslo así, de manera social. Es decir, la persona hace una vida social y en ese contexto el juego aparece. Aquí en cambio no. Aquí el juego quizás aparece a nivel problemático cuando ya la persona busca un rol activo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Va a invertir su dinero, ¿cierto?, al respecto. Y este factor podría ser importante en análisis. ¿Quién gobierna a quién? En el juego controlado, la persona gestiona el dinero, maneja su economía y ahí quizás implica este punto de corte. Horarios establecidos. Lleva una vida normal, llámese estudia y o trabaja, familia, pareja, y el juego es un pasatiempo o es una actividad que puede estar ahí, en ese contexto, ¿cierto? Hay un uso espaciado, por ejemplo, y obviamente la persona hace una vida, llámese normal, cumple sus responsabilidades, actividades, funciones. En cambio, en el tema de juego problemático ya empiezan a aparecer indicadores. Ahora, dato clave, ¿no? A veces me preguntan esto en las clases, ¿no? ¿Y cuáles son los más frecuentes? La verdad es que el uso controlado es lo más frecuente. La mayoría de personas hacen un uso controlado del juego, pero habrá un grupo de esas personas que lamentablemente sí, bueno, pueden desarrollar un juego problemático. En ese sentido, se habla acá de un factor de riesgo si no existe una buena regulación y hay una vulnerabilidad psicológica hacia esta conducta adictiva. Entonces, en ese camino del juego, podrían aparecer ideas, pensamientos, creencias que pueden ser un factor potente, acercarse al juego. Entonces, por ejemplo, en la entrevista clínica de pacientes, atención en consulta, en centros de atención en sistema de juego se encuentran, por ejemplo, argumentos de los usuarios. ¿Qué les un paciente en la entrevista? Le puede comentar, ¿no? El juego lo pensaba, lo usaba o era una forma fácil de hacer dinero, ¿cierto? Y hoy en día con tanta publicidad, ese tema es muy claro, ¿no? Por ejemplo, sale la noticia, ¿no?
Persona ganó 10.000, 20.000 soles en una apuesta, ¿no? Pagan 3 por uno, 4 por uno y el dinero se puede multiplicar. Entonces, en ese contexto se puede pensar que es un camino fácil, ¿cierto? Respecto al juego. Quizás es un argumento que muchas personas que juegan lo utilizan, ¿no? Respecto a la idea preconcebida de que tengo ahí respecto a una forma fácil de hacer plata. O también el segundo mito, ¿no? Pensar que se tiene una suerte, soy especial, estoy predestinado, tengo una habilidad propia para jugar. Entonces, se puede pensar al respecto de esto, ¿no? Que es, entre comillas, un bendecido, ¿no? Un tocado al respecto. Entonces, es importante esto en una entrevista clínica encontrar esta parafernalia, estos pensamientos o creencias sobre el tema del juego. Yo recuerdo varios casos, pero de repente les comento algo muy particular. Decía un paciente, ¿no? Yo gano sueldo mínimo y un día empiezo a jugar y duplico mi sueldo. Entonces pensaba que era una forma fácil de hacer plata. Pero luego, con el tiempo, se dio cuenta que empieza a haber pérdida y lamentablemente, como sabemos, más es lo que se pierde que lo que se gana. Pero en ese caso, el pensamiento, la creencia, fue un elemento clave en esa adquisición. Ahora, otra forma de clasificarlos es con las famosas tipologías, es decir, hablamos acá de tipos de jugadores. Por ejemplo, yo decía, muchas personas hacen el juego de manera social, recreativa, ¿no? Así como hay gente que va a jugar fútbol, va de repente a hacer su deporte, hay gente que por recreación va a hacer juego, ¿correcto? Por placer. Quizás un evento, una actividad, un casino, y lo hacen, repito, de manera recreativa. Aquí es clave el control. La persona gobierna a la comunidad. Tiene claramente definido el monto a jugar. Juega lo que le sobra. Gana o pierda es una actividad, repito, recreativa. Le da una importancia determinada, nada más que eso. Entonces, hace una vida cotidiana y el juego es una recreación, ¿correcto? Una forma inicial de poder jugar. Y mucha gente está aquí en el tema del juego, repito, a nivel social, recreativo. Hay, dicen algunos en estadística, un 1% de personas que tienen esta habilidad de usar el juego a nivel profesional. Es decir, tienen, diríamos, ahí un aspecto más de preparación, más racional, más estadístico para jugar. Entonces, quizás es el caso raro, ¿no? El caso atípico, ¿no? De una persona que se dedica a jugar y hace dinero. Hay casos sí, pero repito, son casi en algunos menos o hasta el 1%, no más. Lo que sí puede aparecer de repente aquí, el tercer bloque, es el jugador problema. Es decir, esta persona que ya empieza o se evidencian comportamientos problemáticos por el juego. Es decir, hay un impacto en el juego. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las principales consecuencias empiezan a aparecer familiares, laborales, sociales, personales y obviamente el más importante y evidente, problemas económicos. Porque al final el dinero es el punto clave. Entonces la economía se ve afectada en el juego. Ya pierde más de lo que gana. Entonces, ¿esto qué hace? Que empieza a entrar a un espiral de juego buscando quizás, entre comillas, ganarle al sistema, ganarle a la máquina, ganarle al juego para recuperar el mismo. En ese contexto, por ejemplo, se habla acá de un factor de riesgo importante, porque un jugador problemático, repito, que tiene ya consecuencias negativas, un impacto en el juego, podría quizás hacer ya una adicción, que sería finalmente el juego patológico. Es decir, esta persona que tiene una adicción en sí al juego, ya tiene aquí pérdida de autocontrol, síndrome de abstinencia, un perjuicio, alteración en su vida cotidiana a todo nivel
y todo lo que esto aplica. Entonces ya se encuentra realmente dependiente al tema del juego. Entonces, la pregunta sería clave, ¿no? ¿Es útil? ¿Es importante evaluar? Por supuesto, dado que para hacer terapia o abordaje se requiere ver la tipología, qué persona, qué usuario paciente tenemos al frente. Dado que si es un jugador social, problema o patológico, se hará una intervención diferenciada a nivel de orientación, terapia breve o psicoterapia, según sea el caso. Entonces, en ese contexto es importante ver tipologías para diseñar la atención que se requiere, sea psicológica, sea también psicológica y médica, psiquiátrica, social, según el caso. Esto es clave entonces, repito, ver las tipologías de jugadores para la respectiva atención profesional. Otra forma de entenderlo es un poco a nivel de procesos, de etapas. Esta definición es clásica, hasta hoy en día muy utilizada, ¿cierto? De parte de Cluster y Rosenthal. Nos hablan acá de tres etapas claves de una persona que empieza a jugar. Quizás una primera experiencia, un primer contacto sería un juego experimental, ¿no? Es el primer uso, contacto con el juego. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que cuando empiezan a jugar en estas primeras veces tienen suerte, ganan. ¿Cómo se llama eso? Fase de ganancia. Es decir, empiezo a experimentar con el juego y engancho. ¿Por qué? Porque gano dinero. Entonces yo puedo pensar que tengo el don, que tengo la capacidad, la habilidad, ¿no? Apuesto un partido de fútbol y gané. Dupliqué, tripliqué el dinero. Entonces, fase de ganancia. Ese reforzador, bajo lo conductual, es muy potente. Entonces, se puede pensar en esa fase cuando tiene la visión, la habilidad, el don. Y esta fase de ganancia podría quizás hacer que alguien empiece a jugar de manera más frecuente. En ese contexto, ¿qué va a pasar? Si alguien está jugando, empieza la segunda fase, que es la fase de pérdida. Si al inicio ganabas, en fase de pérdida vas a empezar a, ¿qué? A disminuir la ganancia y a perder más de lo que ganas. ¿Correcto? Es decir, pareciera que la suerte me dejó y empiezo a perder más dinero de lo que había planificado. Y en ese afán de perder más, uno piensa, cree que puede recuperar otra vez el don, la capacidad y la habilidad. Entonces, mucha gente en ese sentido, ¿qué puede hacer? Utiliza el juego, se engancha al juego para pensar recuperar lo perdido. Una frase muy común en los pacientes, ¿no? Te dicen, estoy en mala racha, voy a recuperar. Es decir, es como que te dicen, ¿no? He perdido 500, pero voy a jugar 100 más porque voy a recuperar. Están en pérdida y piensan, creen que la jugada que viene, el partido que sigue, van a recuperar. Entonces, en esa fase, más se pierde que se gana. Finalmente, si alguien en esa etapa persiste, continúa y no se retira, digamos una fase de desesperación, cuando ya está totalmente condicionado y desesperado por jugar, en el cual obviamente empieza a verse el problema mucho más evidente. ¿Por qué? Problemas económicos, deudas, engaños, préstamos, allá el problema se escapa de control. Y ahí obviamente aparece quizás una crisis a nivel personal, la familia, la pareja, y son casos ya obviamente mucho más complejos de trabajo. Entonces la pregunta sería, ¿qué hace que alguien se enganche en el juego? Bueno, diríamos que sería primero el contacto. Segundo, la fase de ganancia y que no se retire. Hay gente que cuando juega una vez, dos veces, piensa en su cabecita que tiene el don y hace fase de ganancia y luego viene la fase de pérdida. Ahí quizás el punto
la acción a tomar en cuenta en una atención, ¿no? Obviamente, desesperación ya sería en sí una conducta de problema mucho más marcada. Aquí vemos un ludópata, en pocas palabras, alguien que lamentablemente tiene mucha dificultad en el juego y requiere realmente un tratamiento altamente especializado. Ahora, la tecnología ha generado un giro, una adecuación, un cambio, porque antes, por ejemplo, tenemos que ir a un casino físico, a una máquina tragamoneda, a un establecimiento físico, repito, ¿no? Pero hoy en día, con el tema de la tecnología, el mundo digital nos abre una nueva oportunidad. ¿Y esto qué genera? El incremento de riesgo a partir de el acceso, el acceso, la alta disponibilidad y a veces variables que pueden estar ahí también conjugadas. Entonces, el mundo digital ha traído esas famosas apuestas virtuales. Hay casinos virtuales y apuestas virtuales de todo tipo. Por ejemplo, ¿cómo se define una apuesta virtual? Dice aquí, ¿no? Esta posibilidad que tiene la persona de ganar a partir del uso del azar. Cualquier apuesta virtual. Y aquí hay un concepto aparte que sería las apuestas deportivas virtuales, que es el uso del deporte, la asociación deporte y juego. Esa asociación de dos variables han sido muy potentes para toda una vorágine, un crecimiento exponencial del juego a ese nivel. Entonces, el juego virtual online hoy en día ya es una realidad. Se ha convertido en un nuevo pasatiempo. ¿Quién no conoce a una persona que juega, que apuesta de manera virtual o digital? ¿Cuánta publicidad vemos hoy en día en los medios de comunicación? ¿Se entiende? ¿Cuántas noticias, ¿no? Uno ve, por ejemplo, red social y sale, ¿no? Jugador ganó 1.000, 2.000, 3.000, 20.000. O lo contrario, ¿no? Perdió. Entonces, se ha vuelto hoy en día algo muy normalizado. Entonces, en ese contexto, la virtualidad ha generado esta aparición de un factor de riesgo importante al respecto. Miren ustedes, yo, la imagen que está a la derecha he puesto en Google, en el buscador, ¿no? Término de apuesta virtual y miren todas las páginas web que salen en el contexto peruano. ¿Ven ahí? Bueno, no doy los nombres por un tema de obvias razones, pero hay mucha información y mucha publicidad respecto al tema. Entonces, vamos a encontrar una lista de factores de riesgo que van a explicar esta conducta problema. Yo decía, ¿no? La tecnología ha generado un mayor acceso. Por ejemplo, hoy en día podemos entrar a jugar 24 horas al día. No hay límite de tiempo o de permanencia, ¿no? El acceso desde una tablet, un celular, una laptop, en fin. Hay formas de trabajar de manera digital en páginas por todos lados hoy en día. La interactividad y la personalización. Tomando en cuenta este punto clave, que uno se inscribe en una página web y eres un cliente y te tratan como un cliente, con quizás información, beneficios, privilegios, bonos de bienvenida, ¿no? Tan frecuente al respecto. Les cuento un casito rápidamente. Tenía un paciente que, por ejemplo, había dejado de jugar por 3 meses y recae al cuarto mes. ¿Por qué? Dirán ustedes. Recibe un mensaje a su correo electrónico, le habían regalado un bono de 100 soles. Él dijo, plata gratis, bono de 100 soles. Entró a la web con el bono, jugó los 100 soles y perdió. Pero ese dinero que perdió activó su deseo de jugar. Entonces, por lo tanto, empezó a poner su dinero. Ese día recayó, creo que perdió más o menos 5.000 soles. Entonces, si somos ahí quizás fríos, ¿qué se puede decir? La casa de apuesta invirtió 100 y ganó 5.000. ¿Se dan cuenta? Hay como justamente el casino tiene de alguna manera ahí estrategias para acercar a las personas a jugar.
y es un tema realmente importante analizar. La falsa percepción de control, ¿no? Cómo el tema del control se pierde. Uno puede pensar que uno está regulando, manejando el juego, cuando en verdad en una edición es lo contrario, ¿no? Ahora, en el tema de la apuesta virtual hay un tema interesante, ¿no? Algunos plantean que no es totalmente azar, porque hay que tener cierto conocimiento sobre el deporte que uno practica, o que uno es aficionado, que uno va a apostar, ¿no? Entonces ahí diríamos que sí, bueno, por un lado está el conocimiento deportivo, pero hay un porcentaje también de azar, que es clave aquí mencionar, porque siempre, con la famosa frase, la casa siempre gana. Ustedes, por ejemplo, que el casino te dice, o la casa virtual, te paga 4-1, 5-1, 3-1, 2-1, todo es matemático, sacando en cuenta lo que ellos invierten en los premios. Y ahí habrá que ver la norma al respecto. Por ejemplo, hay países que tienen una norma de regulación. ¿Cuánto dinero tienen que otorgar en premios y cuánto queda para la casa virtual en este caso? Un tema importante a revisar y ahí falta mucho control del marco legislativo al respecto. Bueno, refuerzo intermitente, claro, es como que se empieza con un programa de reforzamiento, ¿cierto? Fase de ganancia, intervalo fijo, ¿no? Ganas, ganas, ganas. Luego viene la fase quizás de pérdida, ¿no? Ganas, pierdes y finalmente ya estás en una fase de refuerzo intermitente. Estás condicionado. Han aplicado la psicología conductual para que una persona pueda estar condicionado a jugar. Es por eso que se plantea que es una adicción psicológica y obviamente el dinero es el gran reforzador, pues. En este mundo actual, el dinero tiene ahí un rol importante que cumplir al respecto. Bueno, y han habido estudios, encuestas que no sobre el tema del juego no era muy claro. Aquí se ven un poco las datos históricas, ven ustedes. En pandemia, ¿no? Quizás la pandemia fue un punto importante para la ola, el incremento de todo el mundo digital y virtual. Y el juego no fue la excepción, por ejemplo. Miren aquí ustedes información importante a recabar. En Perú, ¿cierto? El COVID entonces favoreció la aparición del juego de manera significativa. Aquí se ha generado toda una estrategia de marketing. Esto quizás lo podemos ver mucho desde parte de la psicología, bueno, del consumidor, como quizás los marketeros han usado mucha técnica psicológica y mucha estrategia para que el juego sea algo muy social y muy, entre comillas, normalizado, ¿no? Dice, recordación publicitaria, casa de apuestas, por ejemplo. Ven ustedes, en redes sociales, la marca en programas de televisión, partidos de fútbol. Quizá acá a uno de ustedes le gusta el deporte, el fútbol sobre todo. ¿Y qué pasa? Antes, por ejemplo, cuando uno veía un partido de fútbol, en el entretiempo o la publicidad era sobre alcohol, sobre tabaco, de repente, no sé, pues alguna marca importante comercial. Pero hoy en día estamos bombardeados por publicidad de apuestas virtuales, ¿cierto? Es decir, es casi imposible no ver apuesta virtual como publicidad en un partido de fútbol. Han asociado el deporte y el fútbol. Y esto obviamente genera allá mucha publicidad, donde mucha gente quizás se ve tentada a jugar por un punto importante. Además, ¿qué hacen ahí, por ejemplo? Usan modelos. Ahí viene mucho lo que diría Bandura, ¿no? Los modelos de juego. Artistas, deportistas, exdeportistas, que son obviamente modelos hacia el juego. Entonces hay toda una industria marketera a favor de esta problemática. Y esto obviamente genera ahí quizás un factor de riesgo que faltaría regular. En otros países ya hay una regulación, aquí todavía estamos en este tema pendiente, así que esperemos que pronto se haga una regulación para fines académicos y de prevención. Entonces, la publicidad está por todos lados. Se puede visualizar, tomando en cuenta los aspectos básicos del juego y el impacto que tienen al respecto, ¿no? Noticias de todo tipo, ¿cierto? Gente que gana, gente que pierde,
gente está ahí atenta, comenta, y bueno, hay toda una publicidad obviamente que puede ser un factor a ser tomado en cuenta desde la prevención o la atención en salud mental. Repito, el juego no lo vamos a ver de manera, diríamos, no sé, pues, a pesar que es lo peor, pero acá pasa que mucha gente que juega tiene la posibilidad o riesgo de hacer ya una conducta activa hacia el juego. Eso que sabe realmente siempre diferenciar. Es clave ese punto. Entonces, como psicólogos, planteamos una intervención profesional. Como acción psicológica, se plantea dar una atención terapéutica. Y aquí es importante diseñar quizás una atención psicoterapéutica, terapia especializada en adicciones, en este caso hacia el juego, que tiene semejanzas y diferencias según adicciones a drogas o químicos. Y en este contexto, obviamente, APA nos da un poco la definición y tema clave, ¿no? Hay que considerar aspectos básicos de la atención para que esto pueda funcionar. Por un lado, el perfil del usuario, tipología de jugador, por ejemplo, conducta problema en sí, el terapeuta con la experiencia, la experticia del caso, que es clave, y la relación, que obviamente se va a trabajar con el paciente. Es clave, ¿no? Usted puede ser un terapeuta conductual, psicodinámico, sistémico, humanista, el que usted considere, pero un elemento clave para todos es la relación terapéutica que se construye, que es un punto importante en común con todas las psicoterapias que uno puede aquí trabajar. Obviamente, la experiencia de casos, la experticia es muy importante, ¿verdad? Hay una mejor atención de caso. Bueno, y en esa búsqueda de investigación, ya existen estudios importantes que me dicen quizás cuáles son las tendencias en psicoterapia, qué terapias son hoy en día más investigadas, más trabajadas por parte de la comunidad científica. Hay que ser un poco un cuadro interesante respecto a las tendencias de las psicoterapias, ¿cierto? Es aquí, por ejemplo, este estudio bibliométrico de las últimas cinco décadas, ¿no? Tomando en cuenta el aspecto de la psicoterapia, terapia cognitiva-conductual, psicoanálisis, terapia familiar sistémica, conductual, cognitiva, mindfulness, en fin. Y obviamente hoy en día también con el modelo contextual, también está hoy en día con mucha investigación, implica quizás hay ver propuestas de terapia que tengan eficacia en atenciones en las conductas adictivas en general. Bueno, se sugiere, recomienda siempre, buscar evidencia de terapias que hayan demostrado eficacia, efectividad y eficiencia, algo muy importante. Entonces hay que buscar quizás información básica de estudios, investigaciones, una revisión sistemática, metaanálisis y, ¿por qué no?, la página de la División 12 de la Sociedad de Psicología Clínica de APA, con información básica de los tratamientos recomendados hoy en día. Bueno, yo aquí tenía un caso clínico para ir cerrando el tema de un pacientito que estoy atendiendo. Bueno, en general, hoy en día hay mucha atención en adicciones, ¿de acuerdo? No se imagina. Antes eran frecuentes los casos en drogas, pero hoy en día yo diría que la mitad de mis pacientes vienen por tema de una adicción comportamental. Es un boom, lamentablemente, y se requiere una política de atención y de revisión al respecto. Entonces, Álvaro, obviamente su nombre es cambiado, ¿no? Por un tema de confidencialidad. Dice, ¿no? Problemas con las apuestas deportivas, hay una falta de control, pérdidas económicas y deudas, y necesita apostar cada vez que tiene el cel. Entonces, todo eso es ¿qué cosa? Los famosos indicadores clínicos denominados criterios diagnósticos que tiene el paciente respecto a una adicción. Miente, engaña, hay una conducta que se puede aprender a nivel de qué, de manipulación, mentira, engaña, cercano a una conducta antisocial, por ejemplo. Dice el caso, ¿qué puede provocar que Álvaro vaya a jugar? Por ejemplo, dinero. Si tiene dinero a partir de 30 soles, dispara su deseo a jugar.
ver la publicidad deportiva, por ejemplo. Está de repente en el celular y ve un mensaje, una publicidad, un correo, o ve un partido de fútbol y ¡pum! La publicidad aparece. Cuando se encuentra con los amigos, que eran apuestas. Me contaba, ¿no? Tenía grupos de WhatsApp donde todo el mundo hablaba de juego. Ese es un factor potente. O se encontraban a veces en la puerta de la casa de apuestas. Pasar por la casa de apuestas y obviamente una idea básica hacia solamente jugar, por ejemplo. Entonces, hay respuestas en el paciente a nivel de pensamientos, pensamientos a favor del juego, hacia la conducta en sí, a este falso control, por ejemplo, respuestas emocionales, ¿no? Un placer cuando gana y una ansiedad extrema cuando pierde, una desesperación, ¿no? O esa emoción me contaba, ¿no? Él me decía, no es igual apostar 10 soles que apostar 100, 200, 500. La emoción es diferente. Entonces, hay un contenido importante a tomar en cuenta, ¿no? Aspectos fisiológicos y todo el comportamiento en sí del juego, ¿no? Tenía sus aplicativos en el celular, tenía sus cuentas al respecto ya instaladas y toda la conducta en sí para jugar. Cuando entra en una fase de desesperación, empieza a buscar préstamos, deudas. Y obviamente esto hace que el problema se haga más evidente y ya es descubierto como una adicción al juego. ¿Qué hace o qué sucede para que la conducta se mantenga? ¿Por qué sigue jugando a pesar de las consecuencias? Uno es una adicción, pero más que eso, acá también vemos, por ejemplo, algunos reforzadores, ¿no? Dice, la madre, al tomar conocimiento, ¿qué hace? Le paga las deudas. La madre está reforzando el juego, se dan cuenta. Le resuelve la vida a este muchacho. Los amigos le dan ese reconocimiento, ¿no? Ese refuerzo de aprobación, de importancia. Cuando juega, está atento a esa experiencia. Es decir, él juega, más pierde que gana, pero cuando pierde, esa idea la desatiende, la ignora y se queda con la experiencia de ganar. Si en el día jugó 5 veces, pierde 4, esas 4 las desecha y si gana una sola vez, ahí se queda. Es como que tiene ese pensamiento confirmatorio cuando gana y no ve cuando pierde. ¿Correcto? Y dice también disminuye su deseo por jugar, que es algo muy importante. Bueno, vamos a encontrar hoy en día un importante perdón, esquema de intervención a partir de una evaluación psicológica, como es una buena entrevista y obviamente el uso de instrumentos. Hoy en día hay algunas pruebas, instrumentos de tamizaje para el tema de juego. Aquí se ponen, por ejemplo, algunas de ellas, como es el cuestionario de juego de SOP-OCAS, ¿cierto? Y también una prueba que se ha trabajado aquí en Católica, grupo de investigación, ¿cierto? Sobre un instrumento interesante que es el cuestionario de juego, también recomendado. Y también una investigación en estos días está próxima a publicarse la escala de apuestas en línea en el contexto peruano. Así que hay interés al respecto para ver instrumentos en juego problemático, a nivel obviamente de apuestas virtuales en línea. Bueno, la terapia recomendada, usted puede usar la que considere, pero aquí siempre se recomienda quizás los modelos conductuales, cognitivo-conductuales o contextuales, que han demostrado ahí mucha eficacia, ¿no? Intervención al respecto. Entonces, en ese contexto se plantea, ¿no? Terapias bajo este modelo teórico como es las terapias de conducta. Bueno, toda la terapia empieza con una evaluación clínica que es importantísimo hacer quizá una buena historia, un motivo de consulta, usa registros, formatos para encontrar ese comportamiento que presenta el paciente. Por ejemplo, ¿qué situaciones o pensamientos pueden estar provocando el juego en él? Motivo claro para revisar y evaluar, por ejemplo. Trabajar la abstinencia y el manejo del malestar. ¿Cómo superar ese famoso síndrome de abstinencia del juego? Esos días iniciales son muy claves.
empezar a trabajar un día a la vez, con un manejo conductual, trabajar el autocontrol y trabajar los riesgos que van a ir apareciendo. Dice aquí, objetivos, por ejemplo. Hay que evitar jugar. Trabajar técnicas, de repente un control de estímulos. Hay que superar ese malestar, ¿cierto? Días, diríamos, de dejar de jugar son muy intensos y genera mucha dependencia psicológica, por ejemplo. Buscar implementar actividades alternativas al juego y, como toda conducta adictiva, el tema clave es trabajar el autocontrol, esta capacidad del sujeto para controlar su conducta en función a las consecuencias, que es algo muy clave y muy importante en la terapia. Entonces, la meta sería trabajar un nuevo estilo de vida que sea incompatible con el juego. Habrá que ver quizás en este usuario qué intervención se puede trabajar en ese contexto para plantear actividades, acciones que sean, repito, incompatibles al juego. Sería la meta de todo terapeuta en un proceso de atención. Y bueno, como toda adicción, la recaída es un elemento clave. Entonces, habría que hacer un plan de prevención de recaídas, ¿cierto? Ver las principales situaciones y hacer un trabajo de prevención. De repente pensar en el modelo de Malan y Gordon, que es el clásico, porque el más de recaída tiene como base trabajar mucho el autocontrol y manejo conductual, también manejo cognitivo. Entonces, clave, ¿no? ¿Qué hacer ante una situación de riesgo? Por ejemplo, tengo mucho dinero, ¿qué voy a hacer al respecto? Tengo deseo de jugar, ¿qué plan puedo hacer? Es clave ver momentos críticos que pueden aparecer y trabajar, repito, dicha problemática en un trabajo aplicativo y de acción, que es muy clave. La terapia es lo recomendado, pero hay que también ser claros. La terapia no es lo único. Hoy en día hay que pensar en el consultante y tengamos la apertura trabajar otras disciplinas y otras ayudas importantes. Por ejemplo, muchos pacientes requieren también una atención farmacológica a cargo de un médico psiquiatra. Y a veces es importante, yo diría está recomendable, trabajar psicólogo y psiquiatra de la mano, por ejemplo. O también pensar en grupos de autoayuda, que hoy en día existen, para que el paciente pueda complementar la atención profesional con la asistencia voluntaria a un grupo de autoayuda. Llámese, por ejemplo, jugadores anónimos. Es importante. Yo les comento algo, ¿no? Hace 3 meses abrí un grupo de autoayuda y fue muy útil, porque en la terapia quizás individual hay temas a trabajar de manera muy importante, pero en la parte del grupo, de ver al compañero que pasó por lo mismo o pasa por lo mismo, el grupo tiene un efecto muy interesante y es algo muy recomendado, obviamente pensando quizás en los perfiles y tipos de atenciones, que es muy claro. Aquí, por ejemplo, para ir acabando con esta sesión, técnicas de autocontrol son básicas. O, por ejemplo, el uso del control de estímulos. ¿Qué hacer, por ejemplo, frente a un riesgo? ¿Qué puedo hacer si tengo dinero? Lo básico, ¿no? Paciente durante el primer mes no maneja dinero, maneja solamente lo básico, pasaje y alimentación. Tarjeta de crédito guardada, ocultada o finalmente no la va a tener. Evitar ver la publicidad, ¿cierto? Al respecto. Por ejemplo, quizá hay que tomar en cuenta algún mecanismo de acción al respecto. Entonces, es importante ver un riesgo y decir, este riesgo yo lo puedo evitar, lo puedo eliminar o puedo intentar, a partir de un tratamiento, hacer un control del mismo. Eso depende de cada paciente y de cada situación. Por ejemplo, al amigo del juego, obviamente hay que evitarlo. Cero contacto con esta persona, pues. Es claro. Teníamos un paciente que tenía tantos amigos que tuvo como misión cambiar de número celular. Y eso ayudó, obviamente, a evitar ese contacto.
por ejemplo. Otro paciente tenía su tarjeta de crédito, entonces quiso hacer la madre, tac, tarjeta cortada y eliminada. Así es. Entonces hay que saber manejar esto siempre en función a cada caso. Y también hay, aparte, técnicas, bueno, ya sería motivo de otra sesión, pero aquí puse los ejemplos sencillos. Hoy en día con la tecnología también hay aplicativos, por ejemplo, como el Gamba, que es un software que impide a los usuarios acceder a miles de páginas web. Es decir, así como usan el aplicativo para jugar, también puede ser una descarga de un aplicativo que instalado en el equipo bloquea el acceso. Entonces, tengo yo un celular, una computadora, bajo el aplicativo y esto va a bloquear el uso del juego, por ejemplo. Es un punto clave. O también la norma les pide, pero aquí trabaja mucho el tema de acá de la autoexclusión. Es decir, las personas que están en el tema del juego pueden autoexcluirse. Entran a la web en la cual jugaban antes y se dan de baja de manera permanente o por 6 meses para que la página no les permita jugar. Eso es un tema de normativa, pero es importante trabajar con el paciente. Yo lo hago muchas veces en la consulta, ¿no? Vamos a pedir la motivación para que lo pueda hacer. Y quizás cuando no está muy capacitado, uno está ahí como terapeuta en esa guía, ¿no? Y es básico, ¿no? Es decir, a ver, vamos a eliminar, estoy escrito en esta página, en esta. Entonces vamos a darnos de todo de baja. ¿Eso que hace? Disminuye la probabilidad. Profesor, pero pueden aparecer de repente otras páginas web. También es cierto. Pues habrá que pensar que otro plan de trabajo se puede implementar al respecto. Algo muy importante. Muy bien, bueno, espero que el tema les haya gustado. Hoy en día es importante la difusión de conocimiento en adicciones y yo en ese momento el tema del juego es algo actual. Si bien es cierto, mucha gente juega de manera social, hay personas que tienen esta disposición psicológica a hacer una conducta problema o hasta una adicción a juego. Y el contexto de la era digital ha traído las famosas apuestas virtuales. Muy bien. Entonces, a todos por el tiempo dedicado, gracias y atentos si hay alguna pregunta al respecto. Muchas gracias. Bien, gracias a usted, doctor Cristian. Hacemos nuevamente la invitación a todas las personas que nos están acompañando, tanto en el Facebook como en el Zoom, a que puedan participar de esta conferencia, dejando sus preguntas en la casilla de comentarios, tanto del Facebook como del Zoom. Vamos a dar unos segundos a ver si es que formulan sus preguntas. Los que están en el Zoom pueden prender sus micrófonos y participar directamente, ¿no? Jairo de la Cruz Castro, adelante con su pregunta. Sí, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Así es, adelante. Perfecto. Buenas noches. Muy buena exposición, profesor Solano. Eso, tenía la duda acerca bueno, ¿qué papel jugaría el tema de las emociones, como por ejemplo también la ansiedad y el placer, en la persistencia, ¿no? del comportamiento de la apuesta y cómo se podría abordar terapéuticamente esto? Gracias. En general, una adicción se refuerza por placer. Entonces, obviamente, el componente afectivo es importantísimo revisarlo y es parte de la terapia, ¿no? Muchas adicciones en general empiezan con un placer. Hay un refuerzo potente, ¿cierto? A nivel bioquímico y a nivel afectivo. Pero cuando ya la conducta se mantiene, dicen los expertos, se mantiene por un alivio a un malestar o una ansiedad. Entonces, en ese contexto se junta primero el placer a jugar y luego se junta el alivio de la ansiedad o el malestar usando el juego como este recurso. Es decir, voy a jugar para aliviar un malestar, una ansiedad. Entonces, hay una mezcla de emociones. Ahora, generalmente los adictos tienen una mayor vulnerabilidad en ese tema de las emociones. Hay, por ejemplo, el término mal manejo de emociones o una desregulación, lo cual que implica que un terapeuta diseñe una intervención en el componente afectivo. Técnicas, estrategias para trabajar manejo de emoción, control de emociones o la respectiva regulación emocional, según sea el enfoque. Pero es básico. Es importante ese tema porque se habla de un sufrimiento por un lado, pero también por el tema de este placer inmediato que busca la gente
al momento de hacer una conducta adictiva. Gracias. Bien, muchas gracias por su pregunta, estimado participante. Damos pase entonces a la siguiente pregunta. Tenemos aquí una pregunta en el Facebook que indica si es que usted podría recomendar algún centro en el que se pueda tratar este tipo de eh, problemas, ¿no? De juego. Gracias. Bueno, hay unidades de atención en salud mental, ¿no? Siempre en adicciones hablar de centros es un tema muy espinoso. Quizás sería importante buscar a un terapeuta, llámese psicólogo o psiquiatra, con experiencia en adicciones. Es un punto clave. Y quizás como segunda línea de repente ir a un servicio de una unidad de salud mental en área de adicciones. Iremos por esa línea. Hablar de un centro a nivel residencial quizás implica de repente otro tipo de manejo técnico, ¿no? Siempre se busca que la atención sea de corte ambulatoria o de estadía corta y que un internamiento sea el último recurso. En ese contexto se requiere quizás eso, ¿no? Buscar a personas que se dedican a esto y obviamente con un manejo importante a nivel profesional y ético que es fundamental. Es decir, hay psicólogos para todo. En el caso también de las adicciones, hay psicólogos, trabajamos en esta área ya hace un tiempo. Esa pauta. Bien. He visto que por aquí alguien había levantado la mano, puede participar. Buenas noches. Sí, quería hacer una pregunta, la estaba haciendo por chat. El tratamiento, los tratamientos que se aplican en caso de ludopatía, en el caso de los apostadores virtuales, ¿podría ser aplicado también en caso de compradores compulsivos? Y en todo caso, ¿cuál sería la diferencia entre esos dos? Porque, bueno, en mi opinión van por ahí, ¿no? Es como que los dos se ven tentados a, a invertir dinero o algo así. ¿Habría una Ujú. diferencia? Eso, por favor. Tania, gracias por la pregunta. Sí, mira, se ha encontrado una similitud en adicciones comportamentales. Juego, compras, internet, etcétera. Hay un modelo que se llama modelo de Griffiths que te explica quizás los aspectos básicos, perdón, de una adicción comportamental. Y la atención, como tú bien refieres, es muy semejante. La base de todo trabajo en adicción es trabajar el autocontrol. Siempre lo digo cada rato. Otro, trabajar la deshabituación física y psicológica. En el caso de una edición de corte de compras, está más enfocado al aspecto psicológico. Hacer mucho control externo y luego trabajar aspectos propios del usuario. Y sí, hay similitudes importantes, repito, en una edición comportamental, llámese pornografía, llámese juego, llámese internet, llámese compras. Ahí sugiero, por ejemplo, revisar el modelo de Griffiths. Y también yo que tengo algunos manuales, de repente si me mandas un mensaje, un correo, te puedo mandar de repente algún material extra. Hay como que una guía para cómo trabajar una edición comportamental, como por ejemplo edición a las compras. Bien. Tenemos aquí otra pregunta en el chat. Dice, ¿cómo puedo prevenir que un adolescente quiera ingresar a la ludopatía? Gracias. Bueno, siempre la prevención es lo más importante. Es algo obvio, ¿no? En adicciones hablamos hace tiempo, ¿no? La prevención es la mejor inversión. Entonces, obviamente, ahí quizás es el tema de generar en el paciente, en este caso, perdón, en el adolescente, hábitos saludables y que haya un uso regulado. Lo ideal sería que lo pueda postergar. Lo perfecto sería que no juegue, pero a veces cuando hay un adolescente, digamos, está por norma prohibido jugar, según la norma, por ejemplo. Pero en la parte de veces práctica sucede. A veces los chicos que son menores de edad se inscriben con los DNI de los padres o de un adulto y por ahí quizás sacan la vuelta a la norma, pero se supone que no pueden jugar. En ese contexto quizás que se puede trabajar. Primeramente, postergar el inicio del juego, punto clave, una básica regulación en el tema de los padres, la supervisión, el acompañamiento. Y repito, hacer actividades personales que sean lejanas, incompatibles con el tema del juego u otras adicciones. Eso es muy clave, ¿no? Ahí te plantean quizás siempre, ¿no? Trabaje usted sobre los factores de protección. En ese sentido, siempre va en esa línea. Y obviamente quizás se puede empezar con algo tan sencillo como el uso, por ejemplo, del celular, de la tecnología. Es básico. Entonces, la pregunta es, ¿quién gobierna a quién? Siempre se plantea esto en una decisión comportamental, ¿no?
El punto clave es la relación que hace la persona con este objeto, con esta conducta, con este aparato, en fin. Va un poco por ahí la idea como una pauta de recomendación. Bien, tenemos una última pregunta de Claudia Paredes. Buenas noches. Es con relación, por ejemplo, para lo que es el manual de prevención que existe hace 35 años en relación a lo que es la educación en este ámbito que son las adicciones a la ludopatía y todo ello. ¿Existen manuales de prevención también, profesor? Gracias. Mira, gracias. Han aparecido ya hace más o menos 10 años algunos manuales de prevención en el tema de juego. Hay poca publicación, perdón, pero sí. En el idioma español, lo que más se encuentra es, por ejemplo, cuando es en España, ya 2020, perdón, 2019-20, algunos manuales de prevención en el contexto, por ejemplo, educativo. O, por ejemplo, manuales para los padres de cómo educar a los hijos con la prevención de conductas de riesgo hacia una adicción comportamental. Eso ya tenemos. Aquí en el Perú sí hay un gran déficit, hay muy poca investigación. Se trabajó en el Perú un estudio, me parece, 2017-18, para el tema del juego problemático, de manera muy general. Entonces, en ese sentido, nos falta todavía mucha publicación para quizás ver qué acciones se pueden tomar en cuenta en la prevención de conductas de riesgo, en este caso, como el juego patológico. Gracias. Ah, perdón. Bien, tenemos más preguntas. Pensé que ya no teníamos más, pero Miguel Martín quiere participar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Adelante. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpe, mi pregunta es que en el caso que el paciente no cuente con un grupo de apoyo prácticamente, ¿de qué forma un poco más asertiva se puede indagar o terapiar al paciente, ¿no? Ya que no tiene como que un punto fijo que el recurso de la semana pueda verificar los actos que se ha hecho. Gracias. Claro, si no se cuenta con personas significativas, ahí quizás el tema se pone cuesta arriba, ¿no? Ahí, ¿cuál es mi sugerencia, no? Ver quizás si no hay un familiar cercano o alguien que lo pueda un poco guiar, ver de repente con quiénes podríamos contar. Lo ideal siempre es que el usuario acuda a buscar ayuda. Eso es lo ideal. Pero en la parte práctica, como sabemos, a veces el paciente, adolescente, adulto, es el último en tomar conciencia. Entonces ahí viene un poco de reto, ¿no? De qué acción se puede trabajar en ese sentido. A veces cuando esto me pasa en la consulta, yo siempre sugiero lo siguiente, ¿no? No entrar tanto por la adicción, de repente entrar por el aspecto más que nada psicológico o de salud mental. Y eso nos lleva de repente ya sí a la adicción como tema final. Pero sí, eso es algo muy importante, ¿no? En estos temas de adicciones a veces la conciencia del problema es lo más complicado de trabajar. Eso sí, diferente de repente a otro tipo de casos clínicos. Bien. Aquí Catherine Condori también nos hace una pregunta que dice, ¿cuáles serían los rasgos de comportamientos de una persona que pudiera entrar a este tipo de adicciones? Bueno, se dijo, ¿no? La alta impulsividad, por un lado, ¿cierto? El tema del déficit o la falta de autocontrol, esta búsqueda intensa de sensaciones. Hay gente que le encanta la adrenalina, esta búsqueda de emoción intensa, ¿no? Nuevas experiencias, demasiada apertura. Es otro factor de riesgo importante. Y obviamente, modelos inadecuados sería también un tema importante a revisar. Pero bueno, creo que el tema es clave, ¿no? Que hay gente que lamentablemente entra al juego y si está más vulnerable, podría ser un juego problemático al respecto. Bien. Bien. Muchas gracias, doctor. Perdón. Eh, Listo. Un gusto. bien. Sí, hola, sí, se me escucha. Sí. Bien, doctor, muchísimas gracias. Estábamos viendo si es que no tenemos más preguntas. Eh, bueno, no tenemos más preguntas. Así es. Acá tenemos una última pregunta, doctor. ¿Qué signos y síntomas tiene un jugador psicológico y qué probabilidad de recuperación hay en estas personas? Y dice, Un jugador psicológico, escuché, un jugador.
Un jugador patológico, dice. Ah, ya, correcto. Ya. Bueno, obviamente, vamos a encontrar indicadores. Por ejemplo, los básicos, ¿no? Hay que evaluar el tema del control. Yo sigo con el C control, ¿no? Eso es clave. Segundo, en el tema del juego van a aparecer deudas económicas. El pensamiento está asociado al juego. Piensa en el juego, antes, durante y después. Va a cambiar su rutina, sus aspectos de amigos, compañeros, va a variar. Entonces ya empiezan a aparecer datos importantes que la vida de esta persona va cambiando por consecuencia del juego. Quizás lo más clave y lo más siguiente para todos es el tema de la economía. Problemas, deudas, dificultades en ese sentido son muy evidentes. Y obviamente aquí quizás va a ser clave cómo las familias ve alertas, porque el paciente a esas dificultades de la respectiva toma de conciencia. Así que en ese sentido quizás si aparecen indicadores va a ser clave hacer una orientación o recomendar la asistencia a algún lugar especializado en el tema salud mental. Eso. Muy bien. De esta manera, entonces, vamos a dar por finalizado ya esta conferencia, agradeciendo la participación de todos ustedes, quienes han hecho sus respectivas preguntas. Doctor Cristian, lo invito a que pueda dar unas palabras de cierre para poder finalizar ya la conferencia de esta noche. Adelante. Gracias, gracias. De parte del Comité de Psicología de las Adicciones, gracias por la oportunidad. A todos los colegas, estudiantes, un saludo. Y obviamente este mes navideño que esté muy bien. Y bueno, hasta esta oportunidad es importante el tema de la prevención y atención a la adicción. Así que en salud mental hay que trabajar mucho. Muy agradecido por la oportunidad. Así es, así es. Prevención ante todo. Bien. Gracias a usted, doctor Cristian Solano, por esta presentación, esta disertación que nos ha brindado. Estoy seguro que todos estos conocimientos que nos ha brindado en esta noche va a ser de gran ayuda para todas los psicólogos y las psicólogas que están encaminados a seguir esta rama de la psicología. Recibe usted el cordial saludo y el agradecimiento de parte de nuestro decano nacional, el doctor Miguel Ángel Vallejos Flores, y esperamos que en la próxima gestión que entra el próximo año podamos volver a contar con sus conocimientos y volverlo a encontrar en este tipo de eventos. Muchas gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Bien. Agradezco a todas las personas que nos están acompañando hasta estos momentos, tanto en el Facebook como en el Zoom, y los invito, como todas las noches, a que puedan rellenar una encuesta de satisfacción de esta conferencia, el cual estamos dejando en la casilla de comentarios de esta conferencia. Ahí está en el Facebook y también en el Zoom lo estamos enviando en este momento. Así ustedes van a poder ingresar al link y resolver y rellenar esta breve encuesta, con el cual ustedes nos van a poder ayudar a seguir mejorando el servicio que brinda el área de actualización profesional. Sin más que añadir, los invito a que puedan participar en la conferencia el día de mañana, organizado por el Comité de Psicología de la Sexualidad. Eh, el día de mañana tenemos una última conferencia con el cual estaríamos cerrando el ciclo de conferencias del año 2024. Sin más que añadir, me despido de todos ustedes, esperando que tengan una feliz noche. Muy buenas noches a todos y que sea hasta el día de mañana. Hasta luego.